intermedios que se da a manera internacional junto con algunos en Estados Unidos y algunos de la región europea con respecto a la información relacionada a VIH. Alguna de la información que posiblemente van a ver en estas diapositivas tiene que ver con información tal vez ya conocida, pero que simplemente se ha ido refinando a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a intentar ver durante la siguiente hora aproximadamente? Pues actualizaciones en tratamiento retroviral, comorbilidades metabólicas y prevención, algo de efectos adversos y este tópico de ganancia de peso con la terapia retroviral actual, algunas actualizaciones en enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y algunas otras coinfecciones, y algo relevante de estrategias de prevención y relevantes en este congreso. Parte de la información que se da en este tipo de escenarios es estas nuevas terapias retrovirales que vienen acompañando y que vienen evolucionando más allá de lo que es la terapia doble o la terapia triple que actualmente conocemos para el VIH y es la terapia establecida. Se empiezan a sumar esquemas de medicamentos de larga acción, algunos con administración mensual, algunas con administración semanal, y uno de ellos es lenacapavir. Lenacapavir es un medicamento que ha sido evaluado como un complemento en escenarios de multidrogoresistencia en distintos escenarios, como el escenario Capella y el escenario Calibrate, en los cuales se usó el medicamento de manera subcutánea. Pero en este congreso se habló del puenteo de la presentación oral a la presentación subcutánea por una restricción que hizo la FDA por algunas cuestiones en la presentación del medicamento inyectado. Y a fin de cuentas nos habla de que los pacientes durante cierta temporalidad entre diciembre del 2021 y mayo del 2022, en estos estudios Capella, que fue en pacientes altamente experimentados, es decir, usaban el medicamento más una terapia retroviral optimizada, dependiendo de lo que todavía les funcionara para un VIH multidrogoresistente. El estudio Calibrate, que es igual el uso de lenacapavir, pero junto con un esquema convencional en pacientes naive, acompañado de FZTAF o, en este caso, Victegravir. En estos pacientes que tuvieron esta restricción impuesta al medicamento inyectado, se pasó el medicamento a una estrategia de lenacapavir, 300 miligramos una vez a la semana. Es de estos medicamentos que ya se usan en presentaciones semanales. Se cambió la presentación subcutánea, que eran de 900 miligramos de una vez al mes en presentación parenteral, a lenacapavir 300 miligramos vía oral una vez a la semana. Entonces podemos ver que las efectividades de la estrategia pues fueron muy similares. O sea, prácticamente lo que nos habla este estudio es que lenacapavir vía oral puede ser un sustituto probable de lenacapavir de manera subcutánea y que mantiene una eficacia virológica muy adecuada tanto en pacientes multidrogorresistentes como pacientes naive, sin eventos adversos serios, y las concentraciones de lenacapavir se mantuvieron durante este puenteo a lo largo del tiempo, lo que habla probablemente de una intercambiabilidad con respecto a esta terapia, de una terapia oral una vez a la semana, contra la terapia subcutánea una vez al mes, cuando obviamente tengamos el medicamento. Recordemos que este medicamento acaba de ser autorizado en Estados Unidos recientemente a inicios de año y ya forma parte de la batería de ese tipo de países para el tratamiento de pacientes altamente experimentados al VIH. Otro de los estudios fue el Solar 3D. Hay información con respecto a la eficacia de la biterapia, que ya sabemos que es una buena estrategia, similar a la terapia triple. Y también lo que siempre nos ha llamado la atención es que también pueden funcionar esta estrategia cuando el paciente tiene o ha tenido experiencia a una mutación que siempre nos suena, que es la mutación 184V, que en este caso compromete la eficacia de emtricitabina. En este caso, el estudio Solar 3D, pues analizó a la mitad y a la mitad de pacientes, eran 100 pacientes, 50 pacientes tenían historial de la mutación 184V, inclusive de manera activa en ese momento, y la otra mitad, pues no tenía como tal la mutación 184V. A lo largo del tiempo, en este caso a las 96 semanas, se evaluó la efectividad en estos dos subgrupos y se observa que si el paciente ya viene de una terapia pues suprimida virológicamente, es muy probable que aún con la presencia de mutaciones, en este caso la 184V, siempre y cuando el siguiente componente sea un componente de alta barrera genética y alta robustez, se mantiene la eficacia.
Y podemos ver que en las gráficas de la parte de abajo, a la semana 48 y a la semana 96, se mantenían las eficacias muy altas, por arriba del 85% en promedio, inclusive con la presencia histórica o activa de la mutación 184V, lo cual obviamente nos refuerza la efectividad y la robustez de un esquema como dolutegravir o de un medicamento como dolutegravir. ¿Cuáles fueron los factores asociados a la presencia de esta mutación? Pues pacientes mayores, obviamente es esperado que nuestros pacientes, conforme van alcanzando años y han sido sometidos a esquemas que tuvieron tal vez la lamivudina, emtricitabina, etcétera, pues hayan tenido la generación de esta mutación, un HIV crónico, una terapia retroviral crónica y por lo menos alguna experiencia con esquemas previos. Pero este estudio nos habla de la efectividad siempre y cuando llevemos de un paciente ya de una supresión virológica, aún en la presencia de mutaciones. Obviamente tendremos que esperar más información a lo largo de más semanas para ver si la presencia de esta mutación en algún momento futuro no compromete la efectividad de este dolutegravir. Otro de los estudios que se comentaron fue el estudio ADVANCE. Este es un estudio que sabemos que analizó distintas estrategias con dolutegravir, algunas acompañadas de TAF y otras con TDF convencional. Y es un estudio que, si bien también nos demostró la cuestión de la ganancia de peso, que vamos a hablar un poco más adelante, algunos de los pacientes por concepto, pues abandonaron el estudio y cayeron en lo que se llama pues una falla virológica. Entonces, este estudio es como una continuidad del estudio inicial, donde se volvió, después de que habían tenido una falla virológica con una carga viral por arriba de 1000, en los distintos subgrupos de este estudio, pues se reforzó la adherencia y en este caso se volvió a reintroducir la terapia retroviral que venían manejando, que pudiera haber sido dolutegravir FTC-TAF o dolutegravir FTC-TDF o efavirenz FTC-TDF en aquellos que tuvieron este repunte virológico, y lo único que se demostró fue que si el paciente vuelve a tener una adherencia adecuada y si el paciente vuelve a tener pues un compromiso con su enfermedad, normalmente se alcanzaba una resupresión nuevamente del virus, lo cual era más observable en este caso con dolutegravir. Era de esperarse, porque dolutegravir es un medicamento de alta barrera genética, de una alta robustez farmacológica, comparado con efavirenz. Y podemos ver que aquellos que reiniciaron con su esquema previo con efavirenz, pues tenían una resupresión menor, 46 y 66%, mientras que con dolutegravir alcanzaban 88 y 95% a las 24 y a las 48 semanas. También explicado posiblemente por la tolerancia al efavirenz, que es conocido de tener pues efectos adversos importantes. También se demostró que no había mutaciones a inhibidores de integrasa observados y que esta tendencia a resuprimir pues era mucho mejor si se volvía a reiniciar con un esquema con inhibidor de integrasa del tipo dolutegravir. Entonces, los dos estudios previos simplemente nos hablan de la efectividad y robustez de un dolutegravir en el contexto de un paciente que tal vez ha alcanzado un estado de falla virológica y el otro, un paciente que tenga historial de la mutación 184V. Algunos de los estudios que no se publicaron de manera oral o en este congreso, pues fueron también analizados de manera en póster. Entonces, algunos también ya los acumulé durante esta plática. Entonces, podemos ver en el estudio de arriba, un estudio mexicano de nutrición, donde se analiza pues la posibilidad de mutaciones al medicamentos integrasa a lo largo de todo este tiempo que hemos usado pues esta era de inhibidores de integrasa. Se analizaron de junio de 2019 a junio de 2021 pacientes, por lo menos en un esquema con Victegravir FTC-TAF. Se analizaron de manera secuencial y genética 666 muestras para ver si en algún momento había cierta preocupación de resistencia primaria a los inhibidores de integrasa, como en su momento la tuvimos para los medicamentos no nucleósidos, y la verdad es que el porcentaje global de mutaciones de integrasa, por lo menos en esta población mexicana, fue de 1.9 y de 1.1% respectivamente, ¿sí? Tanto en pacientes naive como en pacientes de switch. En los pacientes naive, pues las mutaciones más importantes eran las 138 con polimorfismos A, K o T, la 143 y sus polimorfismos, y una mutación que a veces nos preocupa, que es la 230R, realmente se presentó en un porcentaje extremadamente bajo, tanto en pacientes naive como en pacientes con switch, lo cual pues corrobora que al momento los inhibidores de integrasa siguen siendo un medicamento que como tercer componente es difícil que tengamos la generación o transmisión de resistencias.
Otro de los estudios que se analizó fue pues la experiencia, en este caso de Argentina, con respecto al uso en pacientes naïf y experimentados con Bictegravir, Emtricitabina y Tenofovir del 2019 al 2021. Se analizaron pues lo que ya hemos visto también aquí en México a lo largo de nuestro uso con esta molécula, entre las 24 y 48 semanas, una supresión importante, ¿sí? Eran 2.671 pacientes, algunos naïf, algunos tratamiento experimentado en condiciones de switch, y vemos que el medicamento pues mantiene altas tasas de adherencia, mantiene altas tasas de efectividad a lo largo del tiempo, y podemos ver que son efectividades muy buenas, tanto para una supresión viral por debajo de 200 o una supresión viral por debajo de 50 a las 24 y 48 semanas, alcanzamos efectividades de 97 y 88%, y de 100 y 92% para pacientes naïf, y de 98 y 97 y de 98 y 97 para pacientes experimentados. Es lo que vemos actualmente en el país. Si mantenemos y seleccionamos bien a nuestros pacientes en una terapia con inhibidor de integrasa, tendremos a lo largo del tiempo una muy alta posibilidad de mantener esta supresión virológica óptima. Otras de las moléculas que se hablaron fue doravirina islatravir. En este caso es un estudio que ya está en una fase 3, en una primera línea donde se compara doravirina islatravir a estas dosis contra el estándar de tratamiento, que es Bictegravir con emtricitabina y tenofovir alafenamida. Tenemos 597 pacientes con infección por VIH, sin resistencia viral y sin hepatitis B, puesto que doravirina islatravir no tiene cobertura para hepatitis B. Se analizaron a las 48 y 96 semanas, y obviamente el objetivo es valorar esta terapia a lo largo del tiempo, y de igual manera en las gráficas, por lo menos a la semana 48 podemos observar eficacias de 88.9% en el brazo de doravirina e islatravir y de 88.3% en el brazo de Bictegravir, emtricitabina y tenofovir alafenamida. Podemos ver que gran parte de estas poblaciones eran mujeres, 20% tenían CD4 menos de 200, una carga viral mayor de 100,000. Este estudio pues da la pauta a que esa molécula en particular es de utilidad, aunque hay que recordar que esta molécula, uno de los efectos adversos que aparentemente se lograron identificar era el descenso en los CD4, de tal manera que algunos de los estudios aparentemente se tuvieron que parar de una manera temprana. Por lo tanto, sabemos que es efectivo, pero esta estrategia en cuanto a posología no es una estrategia que probablemente vaya a ver la luz. En cambio, los estudios actuales han ajustado la dosis de doravirina e islatravir a 100 sobre 0.25 en vez de 100 sobre 0.75 para poder volver a valorar la efectividad de esta estrategia. Podemos ver que es un medicamento potente, sabemos que forma parte de un inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa y un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa, y podemos ver que en algunos pacientes que hubieron esta falla virológica, realmente solamente fue un paciente en el grupo de doravirina e islatravir. Las mutaciones que se llegaron a observar que aparecieron eran estas de aquí, 106A, 225H y para el nucleósido la 184I. Podemos ver que tal vez estas mutaciones son las que en su momento vamos a tener que aprendernos en el caso de esta combinación farmacológica. Con respecto a la ganancia de peso de esta intervención, pues parece que la ganancia de peso es muy similar. Parece que todas estas estrategias nuevas de tratamiento tienen este efecto adverso sobre la ganancia de peso, no solamente corresponde a inhibidores de integrasa, y podemos ver que la ganancia de peso es de 3.45 kilogramos en el brazo de doravirina e islatravir, y en el caso de Bictegravir fue de 3.32 kilogramos. Parece que esta cuestión de la ganancia de peso es algo que nos va a acompañar de una manera importante a lo largo de todos estos esquemas vigentes y esquemas nuevos de terapia retroviral. De este mismo estudio, que es el P017 y el P018, también se analizaron la composición en la grasa corporal, inclusive ahorita vienen unas imágenes. Sabemos que, que uno de los puntos actuales de seguimiento de estas terapias es pues la ganancia de peso y el eventual compromiso cardiometabólico que esto puede llegar a presentarse. En el estudio 17 y 18 se analizó no solamente los cambios de peso, sino también los componentes de la grasa corporal. Una vez establecida la intervención, doravirina e islatravir, la ganancia de peso fue muy similar, ¿sí? Pero la ganancia de peso
con doravirina e islatravir fue mayor comparado con aquellos que tenían un esquema con IP, y la ganancia de peso y el incremento de la grasa truncal y periférica fue mayor comparado con aquellos que tenían esquema con efavirenz o tenofovir. Esto viene a reforzar algo que vamos a hablar un poco más adelante, que los únicos medicamentos actuales que pueden ser considerados como reversores del peso ganado con alguna de estas estrategias, son estos dos, efavirenz y tenofovir disoproxil fumarato. ¿Sí? También, si había como tal esta disminución de los CD4, si conllevaba un mayor riesgo de enfermedades oportunistas, adverso que se observó de la doravirina y de islatravir. Los análisis de estos estudios 17, 18, 22 y 24, pues buscaron de manera dirigida si había algún tipo de infección o infestación asociado a este descenso de CD4, que inclusive en algunos pacientes alcanzó hasta el 30%, y realmente se vio que algunas veces, obviamente sesgado por la época de COVID, el COVID-19 fue una de ellas que se observó un poco más importante, vaginosis bacteriana en el estudio P24 que tuvo mayor cantidad de mujeres, y otras infecciones fueron como clamidia, gonococos, sífilis, faringitis e infecciones de vías respiratorias altas. De manera global, parecería que la tasa de infecciones no fue comprometida por esa disminución de los CD4, pero al final sí fue lo suficientemente importante para que se decidiera la suspensión del estudio, de algunos estudios, y el cambio a una posología menor de islatravir de 0.75 a 0.25. Otro de los estudios es Bictegravir durante el embarazo. Sabemos que actualmente el posicionamiento del embarazo es con dolutegravir, pero la mayoría de los otros medicamentos pueden ir ganando terreno a lo largo del tiempo. Sabemos que hay un estudio que es el estudio IMPACT, el cual demostró que la exposición de Bictegravir se cayó durante cierta parte del embarazo, segundo y tercer trimestre, comparado a la etapa posterior del parto. Y durante este congreso, pues se analizó un ensayo abierto de una intervención prospectiva a evaluar la seguridad y eficacia de esta molécula, Bictegravir, emtricitabina y tenofovir, durante el embarazo. Fueron 33 mujeres, ya venían con un esquema previo, simplemente se captaron con Bictegravir en el segundo trimestre y se mantuvo la intervención hasta la semana 38 y hasta 6 y 12 semanas posparto. La intervención que se hizo pues, fue medir el comportamiento farmacocinético de la molécula y ver qué es lo que pasaba. Sí, se demostró en cuanto a la farmacocinética del medicamento, pues que había una disminución en las concentraciones séricas de Bictegravir, emtricitabina y tenofovir en el segundo y en el tercer trimestre comparado con el escenario posparto, pero la concentración del medicamento se mantuvo casi siempre por arriba, bueno, siempre por arriba del cociente mínimo inhibitorio para el VIH, y entonces se demostró que era una estrategia segura, ya que de las 33 personas que tuvieron la molécula durante esta situación del embarazo, no hubo ningún caso de transmisión neonatal, y el 100% de estas mujeres llegaron con una carga viral suprimida al momento del parto. Obviamente esto abre la puerta para el uso pues más estandarizado de esta molécula durante el embarazo, aunque habrá que esperar estos datos relacionados a la posible exposición durante los periodos de organogénesis y tal vez algún efecto no deseado sobre el tubo neural. Se demostró, o en este caso se postuló, que había una vida media muy larga del fármaco en la sangre neonatal, inclusive altas concentraciones en sangre del cordón. Entonces, posiblemente veamos a Bictegravir, emtricitabina y tenofovir como una opción futura a lo largo del tiempo, ganando terreno en esta situación del embarazo. También se analizaron, o bueno, se actualizaron datos del estudio CEPAMO, que es el estudio que analizó los defectos de tubo neural asociados a algunos regímenes, sobre todo expuestos a dolutegravir en un país como Botswana. Ya para la actualización del año 2022 tenemos 11.102 nacimientos expuestos a dolutegravir durante este tiempo de análisis, donde solamente se evidenciaron 12 defectos de tubo neural que corresponden al 0.11% del total. Es decir, el medicamento pues tiene una tasa de seguridad muy importante en la condición del embarazo. Se analizaron también de una manera acumulada, pues cuáles pudieran haber sido los factores de riesgo para la aparición de estos defectos de tubo neural cuando la paciente tomaba dolutegravir, y son muy similares a los que conocemos en la población abierta. ¿Cuáles? Edad materna, diabetes,
peso mayor de 90 kilogramos, algún tipo de medicación antiepiléptica y obviamente el déficit en la suplementación del ácido fólico. También el estudio 01, B01, que fue un póster, también analizó pues 30 cortes con más de 200,000 pacientes con VIH que han sido expuestas a lo largo de la vida y durante muchísimos años a la terapia retroviral de cualquier tipo, no solamente integrasa, proteasas, no nucleócidos, etcétera, para ver pues qué posibles efectos adversos sobre el producto pudieran existir. La verdad es que los medicamentos retrovirales que actualmente están designados en las guías para el tratamiento durante el embarazo son seguros. Esta información solamente reforzó algo que también ya sabíamos, que los medicamentos inhibidores de proteasa, la exposición a estos, pueden llegarse a relacionar con un incremento en el riesgo de bajo peso de nacimiento, ¿sí? O de parto pretérmino, comparados con esquemas de tipo no nucleócido o comparado con esquemas con inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa. Podemos ver que el opinavir ritonavir, que actualmente ya casi no se usa en esta condición de embarazo, pues daba un riesgo de 1.40 e inclusive de 1.84 para bajo peso y muy bajo peso al nacer, comparado con algunos esquemas como Efavirenz. También se analizó en estos pósters el estudio TRIO, el cual ya es una utilización en tiempo real, ya liberado, de esta estrategia de larga acción, que es cabotegravir rilpivirina, durante 6 meses preliminares de su uso, en este caso en Estados Unidos. Acabamos de ver que se acaba de autorizar a principios de año como una estrategia, la terapia doble, y son datos preliminares de 6 meses de su uso, 190 pacientes, de los cuales 189 eran experimentados a la terapia retroviral. Podemos observar que la conclusión del estudio es que hay altos índices de supresión virológica. Ahorita vamos a ver también algunas características de los medicamentos de acción prolongada que dan como resultado que sea una estrategia que, a excepción del alto costo que ahorita genera para su implementación, es una estrategia que aparentemente es válida, segura, efectiva y en muchos escenarios pues es cómoda y es preferida por algunos subtipos de pacientes, ¿sí? Podemos ver que tiene altas tasas de supresión virológica. De este mismo lado tenemos el estudio JABS, en el cual se valoró también cuáles eran las características y el comportamiento de cierta población con esta terapia de larga acción. Se dio a las 48 semanas y se valoró como tal la adherencia al medicamento. Sabemos que este tipo de medicamentos se pueden administrar en una presentación bimestral, pero que tienen un periodo de ventana, ¿sí? Estricto, en el cual se tienen que poner para poder asegurar que se mantenga la efectividad de la intervención. Entonces, podemos ver que la estrategia, pues, se analizó en algunas personas que tenían distintos factores posiblemente relacionados a una posible mala adherencia. 15% de estas personas tenían un historial franco de una mala adherencia y aún así, aún con esta intervención, aún con esta situación de los pacientes y su mala adherencia, pues la estrategia, por ser una estrategia innovadora que se da en una administración bimestral, alcanzó adherencias del 98% dentro del periodo de ventana y sin evidencia de falla virológica más allá de un solo paciente con carga viral mayor de 55. ¿Cuáles eran estos estresores que estos pacientes tenían y que pudieran condicionar algo de problemas con la adherencia? Pues algunos tenían comorbilidades físicas, polifarmacia concomitante vía oral, enfermedades neurocognitivas, uso de metanfetaminas, algo de inestabilidad financiera, uso de alcohol u otras drogas o aislamiento social. Es decir, eran personas que tenían estresores externos para potenciar una mala adherencia, pero esta estrategia, por lo menos a estos 6 meses preliminares de su uso, demostró que hay una adherencia adecuada, ¿sí? También tenemos la actualización de otro estudio, que en este caso es el estudio TRIO, una efectividad también, no, perdón, esta es la misma. Perdón. Ya, perfecto. Bueno, otro de los estudios fue la efectividad de Bictegravir, emtricitabina, tenofovir, alafenamida contra dolutegravir, emtricitabina y tenofovir en personas con hepatitis B. Sabemos que estas moléculas, aquellas que tienen tenofovir disoproxil fumarato o tenofovir alafenamida acompañada de lamivudina o emtricitabina, son necesarias en el contexto de una coinfección con hepatitis B.
La verdad es que los dos medicamentos son eficaces. Ambas estrategias se analizaron a las 96 semanas para ver la efectividad con respecto al virus de hepatitis B. Fueron 243 pacientes designados uno a uno sobre ambas intervenciones y los objetivos virológicos era obviamente el control de la hepatitis B, en este caso la pérdida del antígeno E, la pérdida del antígeno de superficie y la mejoría en las pruebas de funcionamiento del hígado. Podemos ver que ambas intervenciones mantuvieron una supresión del VIH y de la hepatitis B en porcentajes elevados por arriba del 85%, tanto para Bictegravir, emtricitabina y tenofovir contra dolutegravir, emtricitabina y tenofovir disoproxilfumarato. La única diferencia es que aparentemente había unas mejores tasas o una aceleración más rápida de la pérdida del antígeno de superficie, que es lo que buscamos en los pacientes, este término llamado de cero conversión, que nos refleja una curación o por lo menos un control óptimo de la hepatitis B, cuando el paciente usaba Bictegravir, emtricitabina y tenofovir alafenamida. ¿Sí? Aquí es lo que les comentaba de lenacapavir, esto ya lo vimos en la diapositiva inicial, y esto fue con respecto al tratamiento retroviral. Pasando a las comorbilidades cardiometabólicas, el único estudio, pero el más importante que se analizó, fue el estudio REPRIEVE. Uso de estatinas como una prevención primaria en enfermedad cardiovascular en pacientes con infección por VIH. Se usó una estatina de alta intensidad, que es la pitavastatina, que tiene propiedades sobre la activación inmune, inflamación, sobre la disminución del LDL y que no tiene interacciones conocidas con la terapia retroviral. Se analizaron a 7,769 pacientes, a los cuales a unos se les dio placebo, a otros se les dio pitavastatina, se les dio seguimiento a lo largo de 3 a 8 años, con visitas de una manera rutinaria cada 4 meses, y el objetivo primario era identificar el tiempo de desarrollo a lo que ellos consideraron un evento cardiovascular mayor. ¿Cuál es? Muerte por evento cardiovascular, infarto al miocardio, angina inestable, ataque isquémico transitorio, enfermedad vascular cerebral o la necesidad de algún tipo de revascularización arterial o enfermedad arterial periférica. El estudio demostró que una intervención temprana con pitavastatina disminuía hasta en 35% en un evento vascular mayor primario o muerte, 35 contra 21%. Es decir, es una intervención que funciona para disminuir la posibilidad de que el paciente desarrolle a lo largo del tiempo una enfermedad cardiovascular importante. Los pacientes, inclusive cuando fueron aleatorizados, se aleatorizaron con un riesgo medio del ASCVD, 4.5%, y un colesterol LDL medio de 108. Inclusive en este escenario que para la mayoría de nosotros pudiera traducir un escenario de bajo riesgo o moderado riesgo, la intervención demostró efectividades. Entonces, ¿cuál es lo que se postuló con este estudio? Que a lo largo del tiempo se pudiera implementar modificaciones a las guías de tratamiento en las cuales a la par del inicio del tratamiento retroviral iniciemos también una estatina, ¿sí? Si bien la más estudiada fue pitavastatina, también se habla de que atorvastatina o rosuvastatina, como comparten esta intensidad moderada o este efecto moderado, pudieran ser usadas en este escenario. ¿Pudiera ser replicable a la población mexicana? Aún no lo sabemos. Acuérdense que las estatinas pueden tener efectos adversos sobre la glucosa y promover, pues, de por sí, bajo una situación de compromiso cardiometabólico, pues tal vez el desarrollo de hiperglicemias, pero yo creo que es cuestión de tiempo antes de que las recomendaciones vayan cambiando y se agregue esta estatina a lo largo del tiempo, a la par del inicio de la terapia retroviral, como una estrategia de prevención primaria para eventos cardiometabólicos. Eso fue lo que se habló con respecto a comorbilidades cardiometabólicas, pero realmente era una situación con respecto a la prevención de estas enfermedades cardiometabólicas. Pasamos al rubro de algunos efectos adversos, ahora sí, riesgo cardiovascular por las intervenciones y ganancia de peso. El estudio 17 y 18, como comentamos en las diapositivas previas, pues evaluó esta terapia con doravirina islatravir a lo largo del tiempo comparada con Bictegravir, y en este caso se analizó cómo se comportaba la grasa corporal y el peso, ¿sí? Podemos ver que muchos de estos pacientes, en este caso eran 1,313 pacientes, tanto en ambos estudios, tanto el 17 como el 18,
se dieron una estrategia con doravirina e islatravir y el objetivo pues era valorar pues el cambio en el peso. Ya habíamos visto en las diapositivas previas que la ganancia de peso era muy similar y los cambios en la grasa periférica a la semana 48 eran muy similares, ¿sí? Podemos ver que 33% eran mujeres, 47 años de edad promedio, una terapia retroviral de uso promedio de 33 meses y una mediana de peso de 78 kilogramos. Podemos ver en estas gráficas que la estrategia, que en este caso podemos ver en la parte de abajo, había menor ganancia de peso o mayor ganancia de peso con doravirina y islatravir, cuáles eran los factores relacionados a que si se diera o no se diera, y del lado derecho la menor cantidad de gramos ganados en la grasa corporal con doravirina y islatravir o la mayor cantidad en gramos. Podemos ver en la gráfica donde estoy señalando con las flechas, que realmente aquellos escenarios en los cuales había una mayor ganancia de peso con doravirina e islatravir eran aquellos escenarios donde el paciente provenía de un esquema con efavirenz o con tenofovir disoproxilfumarato. Les repito, estos medicamentos son los que actualmente se pueden catalogar con mayor evidencia como controladores y eventualmente reversores del peso, y podemos ver que aquellos que pasaban de un esquema con efavirenz o tenofovir disoproxilfumarato a un esquema con doravirina eran los que ganaban mayor cantidad de peso. Dicha situación también se observaba en aquellos que venían de un medicamento como inhibidor de proteasa o un inhibidor de la integrasa. Del lado de la grasa corporal, misma situación. Aquellos que venían de un esquema con efavirenz o tenofovir disoproxilfumarato tenían una mayor ganancia de grasa corporal. Entonces parece que esto viene a traducirnos que la mayoría de los medicamentos actuales, inclusive las nuevas estrategias como esta de doravirina y islatravir a lo largo del tiempo, tienen este efecto adverso que es la ganancia de peso. Lo único que pasaba era que durante muchísimos años usábamos esquemas con tenofovir disoproxilfumarato y efavirenz, los cuales pues no se les había atribuido tanto este efecto supresor del peso que actualmente sí está teniendo una vez que ya se dejaron de usar y que se empiezan a sumar todas estas terapias nuevas, desde los medicamentos inhibidores de integrasa y obviamente los nuevos medicamentos a estudiar. Parte de la información para analizar el siguiente estudio viene de lo que es el IAS del año pasado, en los cuales había algunas intervenciones pequeñas donde el paciente que había ganado peso con un medicamento inhibidor de integrasa se cambiaba de manera temprana a un medicamento inhibidor de proteasa. En algunos de estos estudios, en este caso en un póster del año 2022 de IAS, pues aparentemente se lograba una disminución del peso cuando se pasaba de un esquema contenedor de inhibidor de integrasa a un inhibidor de proteasa y había una disminución media de 1.66 kilogramos y de 3.23 kilogramos a los 9 y a los 12 meses en pacientes que pasaban a un inhibidor de proteasa cuando habían ganado peso con un inhibidor de integrasa. También hay este estudio que también fue en el CROI de este año, a inicios de año, donde también de este mismo subgrupo Advance, los cuales ya tenían esta ganancia de peso por los medicamentos inhibidores de integrasa, se cambiaban a un esquema con inhibidor de proteasa y aparentemente había una disminución de peso. En la primera gráfica eran 21 pacientes en los cuales solamente se quitó el TAF y había una pérdida de peso de menos 1.3 kilogramos. En la parte de en medio, 37 pacientes donde se quitó el inhibidor de integrasa y había una disminución de peso de menos 2.6 kilogramos en 12 meses. Y cuando se quitaba TAF e INSTI integrasa, menos 1.7 kilogramos. Esto dio a pensar que posiblemente el cambio a una familia diferente de retrovirales, cuando se había dado esta ganancia con inhibidores de integrasa, pues podía haber sido o pudiera todavía ser una intervención para la disminución del peso. De igual manera, el estudio Advance tuvo un cambio en su momento y podemos ver, esto también es del CROI, en el cual pacientes que venían de esta ganancia de peso, ubicamos perfectamente estas gráficas tanto en hombres como en mujeres, donde a lo largo de las semanas se fueron dando la ganancia de peso importante y que se concluyó que TAF junto con dolutegravir era el que tenía la mayor posibilidad de ganar peso en mujeres y sobre todo mujeres de raza negra. Entonces, llegó un momento a la semana 200
que todas estas 3 brazos se pasaron a tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que es un esquema de tratamiento muy común en ciertos países de África, inclusive vienen a veces coformulados. Entonces, podemos ver que cuando se quitó, en este caso, el tenofovir a la fenamida, pero se mantuvo el dolutegravir, aparentemente hubo una disminución del peso, ¿sí? Porque este tenofovir que se usaba como el cambio era tenofovir disoproxilfumarato. Aquellos que venían de un esquema con tenofovir, disoproxilfumarato y dolutegravir y se cambiaban a la misma estrategia, pues eventualmente tenían una ganancia de peso, pero muy leve. Pero aquellos que venían de un esquema supresor de peso que contenía tenofovir, disoproxilfumarato y efavirenz, al momento de que le dan el esquema con dolutegravir, aun cuando tuvieran tenofovir, disoproxilfumarato, subían de peso. Entonces, realmente el estudio pues viene a comentar que tenofovir disoproxilfumarato tiene una capacidad para suprimir el peso y que tanto tenofovir alafenamida como dolutegravir tienen una capacidad intrínseca para subir de peso. Esto es importante porque en este congreso se analizó el estudio DEFINE, el cual pues intentó analizar esta ganancia de peso de un esquema de inhibidores de integrasa a uno de IP. Ahora sí, pacientes que por lo menos habían ganado un 10% de peso a lo largo de los últimos 36 meses de haber iniciado un esquema con integrasa, fueron modificados a un esquema con dadunavir, cobicistat, emtricitabina y tenofovir, para valorar si esta era una posible estrategia para revertir el peso. Y los los resultados, pues demostraron que no, ¿sí? Podemos ver que no hubo como tal una reversión del peso. Podemos ver que los pacientes, pues tanto en el brazo de integrasa como en el brazo de dadunavir, si nos vamos sobre la desviación estándar con respecto a la ganancia o no de peso, se mantenían muy similares a la semana 24. Es decir, esta intervención de cambiar a un inhibidor de proteasa no revierte el peso que el paciente haya ganado con un inhibidor de integrasa. ¿Hay sesgos? Sí, porque a fin de cuentas mantenemos el tenofovir alafenamida, que también es un medicamento conocido que aumenta el peso, ¿sí? El estudio RESPOND, ahorita lo vamos a analizar un poquito más a detalle. Otros estudios fue el estudio SPIRITED, también es un análisis a las 48 semanas de pacientes que fueron sometidos a un cambio de esquema con un inhibidor de proteasa a un esquema con dolutegravir, emtricitabina y tenofovir alafenamida. Eran 203 participantes, 88% tenían historial de uso de tenofovir disoproxilfumarato, aquí hay un pequeño error, y a las 24 semanas había una ganancia de peso de 1.7 kilogramos a las 24 semanas y 1.9 kilogramos, ¿sí? Lo cual trata de decir que aunque hagamos esta intercambiabilidad de los esquemas entre IPES y inhibidor de integrasa, pues al parecer la ganancia de peso se sigue manteniendo, ¿sí? Otro de los estudios, análisis de síndrome metabólico en personas que tenían un esquema con dolutegravir, 3.195 pacientes, 73% mujeres en un esquema con dolutegravir. Se catalogó al síndrome metabólico acorde los criterios de la OMS y la incidencia acumulada de este síndrome metabólico fue de 10.9% por cada 1.000 pacientes mes en aquellos que tenían un esquema con inhibidor de integrasa y que esta incidencia fue más observada en aquellas personas mayores de 60 años, en mujeres y obviamente presencia de otras comorbilidades, es decir, tenemos que tener en cuenta y estar checando la posibilidad de síndrome metabólico cuando usemos un inhibidor de integrasa. Otro de los estudios a manera de póster fueron los cambios en el peso e índice de masa corporal entre esquemas que contuvieran dolutegravir y que no contuvieran dolutegravir. Fueron 3.418 pacientes con infección por VIH en tratamiento retroviral y de estos 1.116 tenían dolutegravir. Se analizó pues cómo se daba esta ganancia de peso tanto en esquemas con o sin dolutegravir. Se observó que aquellos que tenían dolutegravir a lo largo del tiempo aumentaban en promedio 2.62 kilogramos al año contra 1.99 de aquellos que no contenían dolutegravir. Y ser mujer, iniciar tratamiento retroviral
alrededor de los 30 años, una enfermedad avanzada por el VIH y bajo peso al inicio de la terapia retroviral fueron aquellos factores que se relacionaron con una mayor ganancia de peso con dolutegravir, lo que ya también habíamos un poco visto en el estudio Advance. También otro de los estudios a manera de póster fue cambios en el peso tras el cambio a Victegravir FTC-TAF de esquemas basados en dolutegravir. Se analizaron durante 96 semanas pacientes que venían de esquemas con dolutegravir y se cambiaron en este caso a Victegravir, emtricitabina y tenofovir, y se observó pues cómo se comportaba el peso dependiendo de la intervención en la cual venían. A la semana 96, aquellos pacientes que cambiaban a Victegravir, emtricitabina y tenofovir tenían una disminución de 0.75, que era muy poco de peso con respecto a si se hubieran quedado en un esquema con dolutegravir. Entonces parece que la intervención pues simplemente no es buena. Sabemos que los dos medicamentos tienen una ganancia de peso, pero lo que sí se llegó a observar es que algunos de estos pacientes venían de un esquema con dolutegravir y rilpivirina. Entonces, parece que los pacientes que tenían este esquema de dolutegravir rilpivirina son los que tenían una mayor pérdida de peso, ¿sí? Aquellos que tenían Victegravir, FTC, TAF, o aquellos que venían de un dolutegravir o TDSTC, la ganancia de peso o la pérdida en su caso era muy mínima, ni siquiera alcanzaba 1 kilogramo por año. Pero en aquellos que se mantenían con dolutegravir y con rilpivirina, la pérdida de peso, fue la más evidente, cerca de menos 2.68 kilogramos al año. Entonces, tal vez esto también abre la puerta a que, si bien sabemos que dolutegravir puede haber una ganancia de peso, tal vez la combinación con rilpivirina tiene un mediano efecto controlador del peso, así como lo hace en su momento Efavirenz, y pudiera ser una de esas estrategias a futuro que pudieran tal vez considerarse como reversoras o controladoras del peso ganado con inhibidores de integrasa. Algunos otros estudios, voy a dejar casi ahorita al final, hablaban sobre la presencia de enfermedades neuropsiquiátricas y enfermedades mentales en pacientes con VIH. Eran dos distintas cortes, es simplemente para reforzar que el paciente con VIH tiene una mayor posibilidad de depresión, ansiedad, estrés postraumático, uso y abuso de alcohol y drogas, comparado con la población sin la infección. Por lo tanto, es prioritario el manejo integral de enfermedades mentales. Esta parte de arriba la dejé ahorita al final porque se hizo una intervención en pacientes con diabetes y VIH al mismo tiempo, en los cuales se usaban agonistas de los GLP-1, que sabemos que son medicamentos que tienen esta capacidad intrínseca para bajar de peso. Entonces, había dos grupos, uno que tenía solamente diabetes mellitus y VIH al mismo tiempo y otro que solamente eran pacientes con diabetes mellitus, 15 y 30 pacientes. Y a lo largo del tiempo se dio pues estas mediciones en la disminución de peso, índice de masa corporal, control de hemoglobina glucosilada. Y lo importante de este estudio es que cuando existía la dupla de diabetes mellitus y infección crónica por el VIH, parecería que estos medicamentos agonistas del GLP-1 tenían una mayor posibilidad de controlar o de hacer bajar más peso comparado con la población que solamente tenía diabetes mellitus sin VIH. Entonces, en los que tenían esta dupla de diabetes y VIH, había una mayor pérdida de peso, inclusive fue una pérdida de peso mayor del 5%, del 60% en aquellos que tenían las dos enfermedades, comparado con el 33% que tenían solamente una enfermedad. Inclusive el control de la hemoglobina glucosilada fue mejor. Entonces, este estudio yo creo abre la puerta para nuevas estrategias farmacológicas más allá de cambiar los esquemas retrovirales o las familias de retrovirales, tal vez para el posible control del peso. Si bien esto se hizo en pacientes con diabetes y VIH, puede ser que a lo largo del tiempo salga alguna idea innovadora de usarlo como una estrategia tal vez de control de peso en pacientes que hayan tenido esta ganancia de peso importante derivado de un medicamento inhibidor de integrasa. Entonces ahí se queda como tal la puerta abierta tal vez a una intervención futura. Otro de los efectos adversos, hipertensión y uso de inhibidores de integrasa. Se analizaron distintos estudios en este momento corriendo, algunos de manera retrospectiva, NAMSAL, Advance, D2DEFT, en los cuales eran estrategias que usan, en este caso,
algún medicamento de tipo dolutegravir, acompañado de 2 drogas, acompañado de una droga, acompañado de un IP, y entonces se empezó a analizar la posibilidad, se empezó a observar, perdón, del aumento de la presión arterial. Todos estos estudios, algunos demostraron que había un aumento de la presión arterial sistólica en aquellos pacientes que usaban dolutegravir como parte de su esquema retroviral. Algunos se hicieron pues el análisis de la variable con respecto a la ganancia de peso, al índice de masa corporal. Algunos se atenuó como tal este efecto hipertensor, pero parece que todos estos estudios dan a entender que el paciente con VIH y que ha estado expuesto de manera crónica a dolutegravir va a tener un riesgo importante de desarrollar hipertensión arterial, ¿sí? Obviamente, esto tiene que ver también con el componente que nosotros creemos sobre el paciente. Un paciente que ha empezado a ganar peso, un paciente que se descontrola desde el punto de vista lipídico, un paciente que empieza a ganar sobrepeso, obesidad, concluye a síndrome metabólico, por concepto va a tener un riesgo mayor de desarrollar hipertensión. Entonces, tenemos distintos estudios, distintas cortes, como esta también del Newlands Clinic, y eventualmente también la corte RESPOND, perdón, es aquí, la corte RESPOND, en el cual pues se analizó esta posibilidad de aumento de la presión arterial cuando se usa un medicamento inhibidor de integrasa. La corte RESPOND tuvo distintos países en su haber, tuvo muchísimos pacientes que se analizaron, en los cuales estaban experimentados a una terapia con inhibidor de integrasa más menos TAFA, ¿sí? Cada intervención fue distinta. Lo importante del estudio RESPOND es que a lo largo del tiempo, a lo largo de distintas semanas de duración de esta estrategia, pues se observó que el inhibidor de integrasa con el TAF tenía un riesgo de desarrollar hipertensión, ¿sí? Inclusive cuando el medicamento inhibidor de integrasa iba solo, sin TAF, también había, aunque en menor posibilidad, un incremento de la presión arterial. Entonces, parece que, al igual que como habíamos analizado con el peso y sabíamos que había una combinación ganadora para la mayor ganancia de peso, lo cual nos dijo el estudio Advance, en la cual era dolutegravir con FTC y tenofovir alafenamida, esa combinación era la ganadora con respecto a la mayor ganancia de peso. Parece que este efecto adverso de hipertensión también tiene la misma combinación ganadora, que es tenofovir alafenamida con y con dolutegravir. Podemos ver que la ganancia de presión arterial, o en este caso el desarrollo de presión arterial o hipertensión, pues fue mayor cuando se daban los dos medicamentos a la par, ¿sí? Entonces estamos hablando de un nuevo efecto adverso que a lo largo del tiempo pues va a dar de hablar con respecto a los lineamientos vigentes. Con respecto a quienes hacían más hipertensión, pues personas de raza blanca hacían un poquitito más de hipertensión. Otros, probablemente cierto porcentaje de hispanos, tenía una mayor probabilidad de hacer hipertensión cuando se asociaban estos medicamentos. Y también personas que iniciaban tratamiento con menos de 200 CD4. Así como lo vimos en el estudio Advance, quienes engordaban más eran los que iniciaban con el tratamiento en etapas avanzadas y con CD4 más bajos. Y también, ¿quiénes son los que desarrollan más rápido hipertensión? Aquellos que ya captamos con un índice de masa corporal alterado. En condiciones de obesidad o en condiciones de sobrepeso, ya hay un riesgo importante para que esos pacientes con la exposición a estas terapias, pues desarrollen como tal hipertensión arterial. También hay algunos estudios, se analizaron de manera retrospectiva datos pooleados de los estudios Spring 1, 2, Single y Flamingo, los cuales fueron los estudios pues pivote para posicionar a dolutegravir en las estrategias de tratamiento actuales, y por lo menos en estos estudios pooleados pues no había datos estadísticos significativos de que hubiera mayor hipertensión, es decir, todavía está en debate, pero hay una gran cantidad de estudios que aparentemente sí comentan que estos medicamentos pudieran tener un riesgo de desarrollo de hipertensión. Y con respecto también a hipertensión, también el TAF por sí solo no se salva. La Corte Kaiser analizó 338 pacientes que usaron TAF, tenofovir alafenamida, en contexto de PrEP, y hubo un riesgo relativo de 1.7 de desarrollar hipertensión cuando el paciente estuviera tomando tenofovir alafenamida contra tenofovir disoproxil fumarato. Entonces,
todas las intervenciones futuras que tengamos con inhibidor de integrasa y con tenofovir alafenamida, aparte de esta ganancia de peso y posiblemente también un componente de alteración lipídica, también tendremos que empezar a buscar intencionadamente pues el desarrollo temprano de hipertensión arterial, ¿sí? Doravirina islatravir es seguro desde el punto de vista renal. A los 48 semanas, los estudios P17 y P18 demostraron que el medicamento es completamente seguro, así como los que tenemos actualmente con respecto a seguridad renal. No hubo ninguna clase de efectos renales serios con el uso de doravirina y de islatravir. Reforzando un poco lo de tenofovir alafenamida, sabemos que tenofovir alafenamida con respecto a disoproxil fumarato tiene una posibilidad de elevar o alterar un poco más el componente lipídico, que durante mucho tiempo nos dijeron que no tenía un impacto sobre el riesgo cardiovascular total. Parece que los datos que se van acumulando es que uno da esta ganancia de peso, está relacionado con la ganancia de peso, con la posibilidad de hipertensión y también en este póster del mismo Corte Kaiser, el uso de TAF y PrEP, 30% eran hispanos y por esta alteración en los lípidos hubo una mayor necesidad de iniciar estatina para control lipídico con tenofovir alafenamida comparado con tenofovir disoproxil fumarato. Un estudio mexicano que habló de la reversibilidad de estos efectos neuropsiquiátricos cuando se cambiaba de un medicamento inhibidor de integrasa a dadunavir, cobicistat o doravirina. Eran algunos pacientes del Centro Médico Nacional La Raza, eran 890 pacientes con un esquema de integrasa, de los cuales el 4% hizo un efecto neuropsiquiátrico que necesitó el ajuste del tratamiento. Se cambió a un IP, dadunacobi o un no nucleósido doravirina, y a partir de la semana 4 hubo mejoría de los scores y cuestionarios de salud mental cuando se cambiaba a esta estrategia. Entonces, en aquellos que tenemos efectos adversos neuropsiquiátricos importantes que nos obligan a reconsiderar este tercer componente integrasa, pues podemos cambiar a estos medicamentos. Muy bien. Pasamos a algunas estrategias relacionadas a enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y otras infecciones. Se habló de monkeypox, ¿sí? Analizando el monkeypox, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, eran datos de enero a diciembre de 2022, 16,788 pacientes VIH positivos y con monkeypox. La mayoría eran hombres que tenían sexo con hombres, con un componente ya sea gay o bisexual. La mayoría entre 18 y 45 años. Los síntomas más comunes, obviamente, el rash, la fiebre, el rash genital en un 53%, linfadenopatías y cefalea. Lo que se demostró con este estudio es que el estar en un estado de inmunosupresión con CD4 por debajo de 200 llevaba un mayor riesgo de ser hospitalizado, ¿sí? Comparado con un riesgo entre los VIH negativos, ¿sí? Entonces ya sabemos que los pacientes que les da monkeypox en un estado de defensas bajas pueden ser más fácilmente hospitalizados y expresar obviamente una manifestación más aparatosa de la enfermedad e inclusive se sabe que hay casos de reinfección aun cuando los pacientes ya han tenido un episodio primario. Todo depende de la inmunosupresión. Vacunas y COVID en pacientes con VIH. Sabemos que las vacunas de COVID tienen distintas plataformas. En este caso, la plataforma que se demostró ser más segura para el paciente con VIH y que era la que daba la mayor posibilidad de una seroconversión y generación de anticuerpos neutralizantes eran o son las vacunas de RNA mensajero. Entonces, esto da a la puerta a decir que la vacunación ideal en estos pacientes con VIH para COVID tendría que ser con una vacuna de RNA mensajero e idealmente por arriba de 350 CD4 para asegurar que el paciente tenga una mejor seroconversión y una mejor generación de anticuerpos neutralizantes. Una corte del IMSS, 4,377 pacientes con VIH y COVID-19, de los cuales 23% requirieron hospitalización, 470 con resultado fatal. El índice global de letalidad fue de 10,5 comparado con 6,5 en la población que no tenía infección.
¿Cuáles eran los factores de riesgo para fallecer si se tenía COVID y VIH? Edad mayor de 50 años. Y en el caso de la edad de 15 a 49 años, mayor en mujeres. Pero a la par también se lanzó información en una exposición oral donde se analizó a 821,000 pacientes hospitalizados con COVID en 38 países, de los cuales cerca de 43,000 eran VIH positivos. Y entonces se analizó pues la letalidad, ¿sí? Comparativamente con los que no tenían VIH, la letalidad por COVID fue de 19.4% cuando ya estaban hospitalizados, ¿sí? No cuando estaban en el componente ambulatorio. Pero si se tenía VIH, la letalidad alcanzaba el 23%. Entonces, VIH por sí solo, sobre todo en condiciones de inmunosupresión, era un factor de riesgo para aumentar la mortalidad por COVID en VIH. Se analizaron las mortalidades o las letalidades en la era predelta, en la era delta y en la era omicron, y las mortalidades pues se mantuvieron en 24, 23 y 19.6%, lo cual tiene que ver con la propia pues virulencia y los cambios propios de la cepa de VIH. La vacunación se asoció a una disminución en el riesgo de fallecer. ¿Y cuáles eran los factores de riesgo para que ese paciente con infección por VIH alcanzara una mayor letalidad por COVID-19? Edad mayor de 65 años, CD4 menos de 200, enfermedad renal crónica, que debutaran con un COVID crítico, la presencia de diabetes mellitus y la presencia de cualquier tipo de tuberculosis, tanto latente como activa, fueron aquellos factores relacionados con el aumento en la mortalidad. También se analizaron distintos esquemas. Sabemos que aquí todavía no aplican y que nuestra piedra de tratamiento es la rifampicina, pero se analizó isoniazida y rifapentina en distintas estrategias, ya sea diario durante un mes o de manera semanal durante 3 meses, acompañado de un esquema con VIH, con efavirenz o con dolutegravir. Rifampicina es un inductor, pues es menor que la rifampicina para cuestiones de interacciones con el VIH y la eficacia fue muy similar. Entonces, cuando lleguemos a tener rifampicina, va a ser un medicamento que no vamos a tener ningún problema con las posibles interacciones, inclusive no hay necesidad de ajustar la dosis del medicamento inhibidor de integrasa, como una estrategia para tuberculosis latente, ¿sí? Ya sea durante un mes en administración diaria o durante 3 meses en una administración semanal, ¿sí? Algunos estudios también de tuberculosis, ya estamos prácticamente por los últimos 5 o 10 minutos de la plática. Sabemos que los pacientes con VIH tienen una alta incidencia de tuberculosis latente, cercana al 20%, y sabemos que hay distintos esquemas que se han usado en pacientes con VIH y tuberculosis latente. Estas son las siglas, recuerden que R es de rifampicina, H de isoniazida, Z de piracinamida, y en las cuales pues se analizaron pues estos esquemas. La incidencia de tuberculosis pues fue menor en este esquema de 3 meses de rifampicina, isoniazida y piracinamida, comparados con los estándares que conocemos, 3 meses de rifampicina, isoniazida o los 6 meses convencionales de isoniazida. La mejor tolerancia se observó en esquemas de 4 meses con rifampicina. La mayor posibilidad de abandono fue mayor con los esquemas con rifampicina y con piracinamida. Es decir, vemos distintos esquemas, algunos que tienen una mayor efectividad, algunos que son más tolerables o algunos que se abandonan más. Pero a fin de cuentas son distintos esquemas que podemos usar en el contexto del paciente con VIH. Un complemento que fue el estudio 141 nos comentó que aquellos pacientes que tenían estos esquemas para tuberculosis latente y que desarrollaban hepatotoxicidad, los factores de riesgo relacionados a hepatotoxicidad era que en ese momento tuvieran una coinfección con virus de hepatitis C, que ya tuvieran una alteración basal de la transaminasa previo al inicio de la terapia para tuberculosis latente, y el uso de efavirenz fueron asociados con una mayor hepatotoxicidad. Tuberculosis multidrogo resistente, pacientes con VIH y tuberculosis rifampicino resistente. Las opciones son pocas, realmente se han estudiado más en población sin infección por VIH. La mortalidad es alta y sabemos que hay distintas combinaciones. La combinación que tuvo una mayor efectividad en eficacia de tuberculosis multiresistente es el esquema que actualmente está posicionándose, que es bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, el cual tuvo una eficacia en erradicar o controlar la tuberculosis multidrogo resistente hasta en el 80% de los pacientes que tenían infección por VIH.
¿Sí? También tenemos aquí algunos otros estudios, en este caso de rifampicina, para el tratamiento de la tuberculosis latente, y podemos ver que son esquemas aparentemente bien tolerados. Eran 456 personas con VIH y tuberculosis latente por un IGRA positivo o indeterminado. Había distintos esquemas, ya sea una de isoniazid y rifampicina o 3 meses de isoniazid y rifampicina semanal, acompañado de Bictegravir o Dolutegravir. Y como les decía, rifampicina tiene esta característica de que no nos obligaría en su momento a preocuparnos con la interacción ni con Bictegravir ni con Dolutegravir. Se mantiene una supresión virológica en los 4 grupos con porcentajes altos, una presencia similar de efectos adversos, ¿sí? Es decir, si tuviéramos rifampicina, nos tendríamos que olvidar de todas estas latosas interacciones, o abandonar el Bictegravir, o tener que ajustar el Dolutegravir, o tener que ajustar el Raltegravir. Y estos esquemas nos dicen que cuando se usa rifampicina acompañada de isoniazida, pues es una estrategia que no necesita este tipo de interacciones. Se analizó también parte del estudio REFLATE, en el cual durante mucho tiempo pensamos que el usar un inhibidor de integrasa, por su capacidad mayor para mejorar los CD4, era un factor de riesgo para CIRI. Aquí esta actualización del estudio nos comenta que no. Los pacientes que inicien con inhibidor de integrasa no tienen un mayor riesgo de desarrollar un síndrome de reconstitución inmune, y que los factores de riesgo que conocemos para CIRI siguen siendo los mismos: un recuento bajo de células CD4 antes de iniciar el tratamiento retroviral, una carga viral del VIH alto antes de iniciar el tratamiento retroviral, y la coexistencia de algún tipo de tuberculosis de características diseminadas. Ya por terminar, prevención y PrEP. Estudio de cabotegravir en larga acción comparado con FTC-TDF, es decir, estrategia de PrEP vía oral diario contra estrategia de PrEP con cabotegravir y cabotegravir solo, cada 2 meses. Aquí en este estudio lo que se analizó es la preferencia de los pacientes para escoger uno u otra de las intervenciones. Podemos ver que aquellos que usaron o escogieron cabotegravir, pues prefieren inyección, no les gusta tomar pastillas, consideran que es una situación pues más cómoda, discreta, fácil de tomar. Algunos inclusive piensan que es superior a cabotegravir, a emtricitabina y tenofovir. Podemos ver que muchos, por lo menos en estas dos cortes, el 78% de los pacientes escogieron cabotegravir, posiblemente por ser esta terapia innovadora que conlleve pues ciertas pues características de mayor comodidad y de mayor discreción con respecto a la terapia oral todos los días para profilaxis preexposición. Muy bien. Otro de los estudios, ya en Washington, de marzo del 2022 a julio del 2023, ya se está usando cabotegravir de larga acción como una terapia preventiva para el VIH. Se iniciaron 314 terapias de este tipo de long acting en 139 usuarios de PrEP, y la retención pues fue alta, 95% para la segunda inyección y 91% para la tercera inyección. Pero también hay que recordar que estos medicamentos también cumplen este criterio de periodo de ventana, es decir, tienen un día específico donde se administran y tienen días antes o posteriores que son el periodo de ventana obligado para poder administrar el medicamento, si no se pierde la efectividad de la intervención. Entonces, tenemos poco tiempo, es marzo 2022 a julio del 2023, hubo una retención del 91% para la segunda inyección, pero ya para la tercera inyección bajó al 63%. Inclusive hubo necesidad de usar PrEP oral durante esos días que se salieron del periodo de ventana. Entonces también da lugar a que, si bien es una intervención buena, se necesita a fuerzas la implementación de estrategias que aseguren la vigilancia y la supervisión por parte de personal médico o no médico entrenado para que el paciente acuda a los periodos de ventana, inclusive detecciones, inclusive rastreo a distancia, para que el paciente acuda a este tipo de periodo de ventana. Lo mismo pasa con cabotegravir rilpivirina. Entonces es como parte de la información o parte de la moraleja, que si bien son estrategias buenas, se va a necesitar a fuerzas una reforma del servicio de salud para asegurar que el personal esté entrenado
en educar al paciente y que el paciente siempre acuda durante estos periodos de ventana para evitar que la intervención pierda efectividad. Implante de islatravir se empezó a usar en ratones, tanto de islatravir normal como islatravir alafenamida. Se mantienen las concentraciones a lo largo de varios días, inclusive aquí se postula un implante que pudiera tener una efectividad hasta de 98 días para mantener concentraciones que previenen de la infección por el VIH. Pero esta es una intervención apenas in vitro, ¿sí? Lo que sí, anillo de dapivirina, ya 1,466 mujeres jóvenes y adolescentes como usuarias de PrEP. En 1128 se usó el anillo de dapivirina y fue una estrategia que mantuvo una retención adecuada comparada con el PrEP oral y tuvo tasas de seroconversión bajas, 0.4 en el caso de dapivirina y 0.3 con respecto al PrEP oral convencional. En la parte de abajo, datos actualizados del INPREP, que fue de Brasil, Perú y México. Fueron los estudios que nos dieron la información para el uso e implementación de PrEP en el país. A fin de cuentas, sabemos que es una intervención adecuada. Prácticamente lo que pongo aquí en esta parte de la diapositiva es que se dieron 104 seroconversiones a lo largo del tiempo, pero el tiempo medio fue distinto. La seroconversión en Brasil se alcanzó en promedio a los 541 días y en México a los 242 días. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en México? Que dio como resultado que los pacientes de nuestro país se lo convirtieran más rápidamente de una estrategia de PrEP a una infección por el VIH comparado con Brasil. Esa es una pregunta que dejo abierta para los que estuvieron en el estudio INPREP. Hasta en un 10%, 10.5% de estas seroconversiones se observó la generación de la mutación 184V y realmente aquellos que seroconvertían eran pacientes que tenían sexo anal receptivo sin condón, una adherencia comprometida, un uso inconsistente de condón, que en su momento se documentó en porcentajes muy elevados. Pero llama la atención que en México el tiempo promedio fue de 242 días, mientras que en Brasil fue prácticamente el doble del tiempo. ¿Qué pasó en México? Que dio como resultado que se contagiaran más rápido. Y ya, algunos bonus especiales. Se habló del paciente Génova. Es un paciente que se añade de manera preliminar a los 5 pacientes conocidos y curados con la infección por el VIH. Es un paciente que se mantiene en una supresión persistente del VIH tras 20 meses sin terapia retroviral. Es un paciente que previamente se detectó la carga viral en sangre, carga viral proviral en sangre y en médula ósea. Los puntos claves para su aparente curación: portador de un sarcoma bifenotípico, tratado con quimioterapia y radioterapia corporal total, sometido a un trasplante halogénico de médula ósea, pero es el primero, por eso fue importante que lo mencionaran, de un donador sin la deleción delta 32 y los previos sí tenían esta deleción. Desarrolló 2 ocasiones enfermedad de injerto contra el huésped, lo cual obviamente habla de una eliminación eficiente de las células infectadas. Y entre el primer y el segundo evento recibió esteroides, inmunosupresores, anti-CD20, inhibidores de calcineurina, y tras el segundo evento recibió ruxolitinib, que se ha postulado que adyuvó en este paciente para su aparente curación que se observa hasta este momento. Pues probablemente esto, la enfermedad de injerto contra huésped en 2 ocasiones, el uso de todos estos medicamentos inmunosupresores, que las células NK estuvieran más activas y controladoras de la infección, y se empieza a postular tal vez el uso de ruxolitinib para una estrategia concomitante para el control de los rebotes, ya que se empieza a postular que este medicamento tiene una posibilidad de aclarar el reservorio sanguíneo periférico. Entonces, por lo menos a 20 meses, este paciente Génova se mantiene con negatividad en carga viral en sangre, se mantiene en negatividad de carga viral proviral medida por DNA y también en tejido linfocítico intestinal. Pero lo mencionaron en el Congreso porque es el primero que no tiene este trasplante de un donador sin la deleción delta 32, lo cual es si estaban presentes en los otros 5 pacientes aparentemente curados. La última parte, salió a la par un artículo en el New England donde se habla del riesgo de transmisión sexual en pacientes con VIH y bajo nivel de viremia.
se analizaron 7.762 parejas serodiscordantes de 25 países y realmente había una escasa probabilidad de que el paciente transmitiera la infección, inclusive con un nuevo valor de corte que era menos de 1,000 copias, ¿sí? Lo único es que ninguno dice cero, y eso es lo que nos obligan los pacientes. Dígame cero, dígame cero. La verdad es que inclusive en los artículos nos comentan casi cero, ¿sí? O una posibilidad diminuta, pero no podemos ponerle un componente numérico a esa palabra de casi cero o diminuto. Sabemos que es extremadamente bajo, pero inclusive en estos artículos que son los que hablan de esta intervención, pues no se atreven a decir pues el cero, que en algunas ocasiones es lo que nos piden los pacientes. Pero parece que con cargas virales por debajo de 1,000, inclusive si el paciente se mantiene tomando su tratamiento retroviral indetectable de tiempo atrás, el riesgo es extremadamente bajo, diminuto, para transmitir la infección por el VIH. Ya estas son las conclusiones, perdón por los 15 minutos de extensión, pero bueno, como una de las conclusiones, los medicamentos y combinaciones de larga acción, tanto orales como intravenosos, pues van ganando una posición como estrategias de PrEP, tanto también para manejo de primera línea y como adyuvantes del manejo en pacientes con VIH multidrugoresistente. Para la administración eventual de una terapia intramuscular se va a necesitar esta reforma en la estructura de atención, educación no solamente del paciente, sino también entrenamiento del personal médico para asegurar la adherencia a este tipo de intervenciones. 2. El uso temprano de estatinas se posiciona como un manejo a iniciarse a la par de la terapia retroviral, pero aún por precisar los posibles efectos adversos en la población mexicana y si su uso crónico pues supera los beneficios a largo plazo cardiovascular. 3. La ganancia de peso se mantiene como un evento adverso del tercer componente, más estudiado para dolutegravir y tenofovir a la fenamida, y se empiezan a vislumbrar otras complicaciones entre el desarrollo de hipertensión y diabetes mellitus. El conocimiento actual impresiona ser una situación irreversible, a menos que se usen combinaciones con TDF o efavirenz, que son al momento los validados como reversores del peso, y también, como les comentaba, abre la idea para tal vez el uso futuro de agonistas del receptor GLP-1 como una estrategia farmacológica adyuvante del peso. También se habló un poco de Doxipep, a fin de cuentas se habló un poco de la implementación ya en algunas clínicas de este uso de doxiciclina crónico. Se empieza a hablar de anillos de dapivirina, implantes de islatravir, como estrategias a disminuir la adquisición de enfermedades de transmisión sexual y de manejo preventivo de PrEP con aparentemente altas tasas de eficacia y seguridad. También se habló obviamente de la cuestión de la tuberculosis. Esperemos que esto pues abra el camino para ampliar la terapia de medicamentos de tipo rifampicina para los pacientes con tuberculosis. Y la última conclusión, también se habló durante una de las sesiones, el camino a la cura todavía es largo. Se mantienen múltiples estrategias de estudio entre combinaciones de anticuerpos monoclonales, más menos inmunomoduladores, más menos mantener distintas terapias retrovirales, más menos algunas vacunas para lograr la erradicación del VIH, ya que al momento, pues los casos de cura real de la infección, pues han sido demostrados solamente bajo ese estresor de algún tipo de cáncer que necesite pues una quimio, radioterapia, un trasplante específico de cierto tipo de pacientes con condiciones genéticas, enfermedad, injerto contra huésped. Entonces todavía estos casos de cura real pues sí se siguen observando, pero realmente siguen considerándose como raramente reproducibles. Y ya esta es la última diapositiva. Me pasé unos 20 minutos, perdón, pero estoy abierto para las preguntas que pueden haberse generado sobre la sesión. Muchas Gracias. gracias, doctor. Excelente ponencia, lo felicitan por su ponencia, por su capacidad de análisis y esa capacidad de poder habernos sintetizado todos estos estudios. Le agradecemos mucho. Si hay algunas preguntas, voy a tratar de seleccionar las más que podamos contestar. Nos preguntan aquí en el chat, los niños que han pasado a la adolescencia, ¿cuál es la terapia ideal de switch o cuál es la tendencia en cada región? No sé si en el Congreso hubo Sí. alguna
Algo que nos Sí, pudiera... sí hubo información. Fue un estudio que se llamó DANCE, creo, y donde se analizó ya dolutegravir como una estrategia ya posicionándose en esta población adolescente. Ya se empezaba a analizar también en el CROI de este mismo año el uso de darunavir en algunas estrategias a dosis, porque varía dependiendo del peso del niño, del lactante o del adolescente, el uso de darunavir. Entonces, estas dos estrategias parece que se están posicionando, esquemas con dolutegravir y esquemas con darunavir con cobicistat. Correcto. Hay una pregunta que me parece muy buena. Con base en los resultados del estudio REPRIP con pitavastatina, ¿podremos replicar estos resultados con otras estatinas o lo correcto sería utilizar pitavastatina? Yo creo que lo correcto debería de ser usar pitavastatina, que es la que ahorita está analizada. Sabemos que es un medicamento que está en México, pero que no está pues dentro del cuadro básico de la mayoría de las instituciones de salud. En el Congreso sí dijeron, en lugares donde no se puede aplicar, pues puede haber una intercambiabilidad, pero es esa intercambiabilidad entre paréntesis con rosuvastatina o con atorvastatina. Pero también lo que analizó, supongamos, nutrición en su momento es, ok, podemos usar estos dos medicamentos, pero pues tiene riesgo de hiperglicemia y de generación en su momento de hiperglicemias asociadas al desarrollo de diabetes. Entonces, pues tendremos que tropicalizar la situación hacia lo que es la población mexicana y ver si estas dos estatinas pues nos ofrecen una mejor intervención sin desarrollar a largo plazo algún efecto pues crónico, pero parecería que sí es una intervención que puede usarse rosu o atorvastatina de manera temprana. La única respuesta es pues iniciar la intervención, estudiarla y pues analizarla a lo largo del tiempo. Por supuesto. Ok, muchas gracias. Y finalmente, una pregunta también un poco personal. Con la evidencia que usted tuvo la oportunidad de revisar en este congreso, ¿cree que haya que algo en su práctica clínica vaya a cambiar a partir de ahora? A partir de ahora, yo creo que empezarnos a preocupar más por esa vigilancia de efectos cardiometabólicos en pacientes con inhibidores de integrasa, poner un poco más de atención al comportamiento de las cifras de presión arterial y obviamente pues intensificar que si el paciente ya tiene una ganancia de peso, pues le meta estrategias de disminución de peso, de ejercicio, componente dietario, es decir, estrategias de prevención para no llegar a un escenario de mayores efectos cardiovasculares. Yo creo que ese es uno de los puntos principales, poner más el ojo sobre la cuestión de prevención cardiometabólica. Correcto. Pues muchas gracias por Javier, parte. Javier, ¿me dejas Sí, hacer perdón. una pregunta? Sí, claro, claro. Muchas gracias por la sesión, Juan Pablo. La verdad es que muy, muy interesante. Creo que hiciste un excelente resumen en general. La pregunta es, presentaste algo del estudio Respond y Ajá. hiciste el análisis hiciste la comparación. Yo creo que lo interesante de Respond es que es un estudio donde se hacen varias mediciones de cifras de presión arterial, de riesgo de diabetes, pero algo de lo que se analizó en riesgo de diabetes es que incluso parecía que es mayor la probabilidad de desarrollo de diabetes con raltegravir en comparación a dolutegravir. Y también, por ejemplo, en el responde en cuanto a hipertensión arterial, también llamaba la atención que parece que es más frecuente la presencia de hipertensión con tenofovir a fenamida más inhibidor de integrasa que, por ejemplo, cuando está el puro inhibidor de integrasa. No sé qué opinas específicamente de esos dos puntos de Respond. Yo creo que con respecto al Altegravir, sí, la gráfica comenta un riesgo relativo de 1.72 con respecto a Dolutegravir, que es 1.54. Creo que la diferencia es ahorita mínima, aunque sí en ambos dos fue estadísticamente significativa con una P menor de 0.001. Yo creo que parte de la información es lo que vamos a intervenir en un futuro.
y realmente raltegravir pues ya está en desuso por estos medicamentos de mayor generación, y yo creo que es pues darle la vista a lo que pasará posteriormente con dolutegravir, porque no creo que vayamos a tener ya mayores datos acumulados con el uso de raltegravir. Yo creo que es un efecto de clase, yo creo que es un efecto de familia, es una situación que si bien estábamos con esta moda o esta tendencia de inhibidores de integrasa, estamos empezando a ver que son medicamentos que pueden tener un componente cardiometabólico a futuro. Y la verdad es que en aquellos que tenían pues tenofovir a la fenamida, pues también existió esta posibilidad. Tanto aquellos que tenían TAF e INSTI, más o menos 1.22, aquellos que tenían TDF también 1.26. Yo creo que cada uno de los medicamentos, tanto integrasa de nueva generación o de mayor generación y tenofovir a la fenamida, conllevan este riesgo intrínseco y lo vamos a seguir observando a futuro, no solamente de cierta ganancia de peso y cierta alteración cardiometabólica sobre la presión arterial. Obviamente los pacientes que tenían mayor riesgo eran aquellos pacientes que tenían pues ya este factor de riesgo prendido para el desarrollo de esta enfermedad, pero pues a veces la medicación pues puede llegar a precipitar en un paciente que tiene estos factores de riesgo, como la población mexicana, pues el desarrollo de esta situación de hipertensión y mayor ganancia de peso. Entonces yo creo que la conclusión es empezar a tener el ojo sobre las estrategias con inhibidores de integrasa, ¿sí? El más estudiado ahorita, pues dolutegravir, porque fue el primer inhibidor de integrasa que más se usó de manera generalizada, pero posiblemente también bictegravir a lo largo del tiempo se va a analizar y va a tener algunos efectos a ese nivel. Yo creo que ninguno va a estar libre de esta situación de eventos cardiometabólicos, y yo creo que la conclusión final es pues ya, y lo hacemos cuando vemos a los pacientes y sabemos que vamos a iniciar con un inhibidor de integrasa, pues empezar a decirles, este esquema puede haber una ganancia de peso, puede desarrollar metabólico, puede desarrollar hipertensión y sobre todo incentivar desde un inicio, pues estas condiciones de prevención pues cardiometabólica, desde el ejercicio, medicamentos, nutrición, todo lo que pues de antemano sabemos que se tiene que hacer para evitar estas enfermedades en nuestra población mexicana. Pero sí, es completamente cierto lo que comentas, con raltegravir también se analizó esta posibilidad, pero pues raltegravir ya lo estamos en desuso en la mayoría de los escenarios. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la ponencia, le agradecemos por parte del AMBI y pues no queda otra más que felicitarlo por su ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Muchos saludos a la distancia. Y Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego, Humberto, cuídate mucho. Igual, abrazo.